general. ¿Qué tema? Urinario. 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 Tiroides, Lo que tienen enfocado en los monitores corresponde a un corte histológico de riñón. Recuerden que el riñón es un órgano parenquimatoso y su parénquima es heterogéneo, por lo tanto se describe una corteza, que es lo que está señalándose en los monitores, y una médula, que está internamente. En cuanto al estroma, como mencionamos en la teoría, el riñón está revestido o cubierto por una cápsula de tejido conectivo general denso. Puede que dependiendo de la zona del riñón encontremos una pequeña capa de mesotelio, debido a que estos órganos son retroperitoneales, pero pueden en una de sus superficies contactar con el peritoneo. Esa cápsula no proyecta trabéculas al interior del órgano, sino que se adhiere al parénquima del órgano gracias a una pequeña capa de tejido conectivo general laxo. Aquí la vemos desprendida del parénquima, más sin embargo se mantiene todavía íntegro ese tejido conectivo general laxo que lo une. El estroma fino se encuentra inmerso en el parénquima del órgano y no lo vamos a ver con la coloración de rutina. Recuerden que solamente con técnicas especiales veremos a las partes o componentes del estroma fino de este órgano. Además de esto, vamos a ver en el parénquima del riñón, de los riñones, varias estructuras. Comenzaremos estudiando la corteza y luego iremos hacia la médula de este órgano. A menor aumento, una de las estructuras o unidades que vamos a observar son estos elementos o estructuras basófilas que se detallan a menor aumento como unas líneas o unos rayos que están entre la corteza y también en la médula. Esas estructuras, que los van a ver en sus cortes de riñón, corresponden a rayos medulares. Estos son los rayos medulares. Y los rayos medulares no son más que proyecciones de la médula hacia la corteza del riñón. Las vamos a ver en todo el órgano. Ustedes van a tener disponible 3 cortes histológicos de riñón para que caractericen las estructuras que vayamos estudiando. Vamos a comenzar con la corteza renal, estudiando los componentes de la nefrona. Y anexo a la nefrona también vamos a estudiar a los túbulos colectores, que los veremos en la médula. Y en cuanto a los componentes de la nefrona, vamos a comenzar con una estructura muy característica de la corteza renal, que corresponde a los corpúsculos renales. Vamos a ver, comenzamos por aquí. Lo que está indicado en sus pantallas corresponde a un corpúsculo renal. Y es una de las estructuras que componen a la nefrona. Si recordamos un poco la teoría, el corpúsculo renal está compuesto por el ovillo capilar, o el glomérulo renal, como quieran llamar, y la cápsula de Bowman, o cápsula glomerular. Allí están ambas estructuras, son ambos componentes. Lo que detallamos corresponde a el ovillo capilar o glomérulo, que es todo esto que están viendo internamente en el corpúsculo renal, y por supuesto, junto con ese glomérulo está la hoja visceral de la cápsula glomerular. Ambas estructuras están unidas entre sí, ya que esa hoja visceral de la cápsula de Bowman va a abrazar el ovillo capilar para constituir la estructura completa. Así que lo que están viendo ahí son 2 elementos en uno, y no vamos a distinguir exactamente cómo se ve el glomérulo renal de la hoja visceral de la cápsula glomerular. Solo quiero que sepan que se encuentran aquí. Lo que sí podemos observar muy bien es que alrededor de esas 2 estructuras vemos un espacio ópticamente vacío, y es este que estamos viendo acá, que está rodeando tanto la hoja visceral de la cápsula glomerular
como al ovillo capilar. Ese espacio ópticamente vacío corresponde al espacio urinario. Ese es el espacio urinario o espacio de Bowman. Yo les dije en clase que ahí es donde cae el ultrafiltrado sanguíneo para continuar el recorrido por el sistema de túbulos y transformarse en orina. Más externamente al corpúsculo renal sí podemos observar a la capa parietal de la cápsula glomerular, y no es más que una hoja o capa constituida por un epitelio plano zinc. Aquí podemos observar muy bien ese conjunto de células planas que rodean y delimitan al corpúsculo renal, a diferencia de la hoja visceral, que está constituida por los podocitos que están inmersos acá y no los vamos a detallar o a buscar. Solo quiero que sepan que se encuentran allí presentes. Si observan con detalle a este nivel, en donde se encuentra la flecha en sus monitores, hay un conglomerado celular, hay un cúmulo de células, y de entre esas las que más resaltan son los núcleos ovoides, que provienen de otra estructura que vamos a ver más adelante. Pero quiero ubicarlos a este nivel para recordarles una estructura que mencioné en clase que se llama la mácula densa. La vamos a ver nuevamente cuando estemos hablando de los túbulos contorneados proximales, y vamos a volver a ubicarnos en ese punto de un corpúsculo renal para detallar a la mácula densa. ¿Okay? Solo quiero ubicarlos ahorita para que se recuerden y luego los volveremos a ver. ¿Okay? En general, recuerden cómo está constituido el corpúsculo renal. ¿Alguna pregunta o duda? Y otra cosa que deben recordar es que los corpúsculos renales se ubican en la corteza renal. No vamos a buscar corpúsculos en la médula. Ojo con eso. Eso les sirve a ustedes para detallar también, desde el punto de vista práctico, en qué región del órgano se encuentra. ¿Dudas o preguntas con el corpúsculo renal? Una vez que ya conocemos al corpúsculo renal, vamos entonces a observar ahora las estructuras siguientes de la nefrona, que son los túbulos contorneados proximales y los túbulos contorneados distales. Estos los vamos a ver más que todo en la corteza renal. Recuerden que los túbulos contorneados proximales se ubican en mayor proporción a nivel de la corteza renal. Recordando un poco lo mencionado en la teoría, estos túbulos están tapizados por un epitelio cúbico zinc. Y muy peculiarmente los túbulos contorneados proximales, que los vamos a ver bien sea en corte longitudinal, como este que estamos viendo aquí, o en cortes transversales, como este pequeñito que estamos viendo por acá. Esas células cúbicas que tapizan a los túbulos contorneados proximales poseen numerosas microvellosidades, por lo que vemos que la superficie apical de estas células es irregular. Parece que se estuvieran desgarrando o sufriendo alguna apoptosis, pero no es así. Eso es por las numerosas microvellosidades que ellas poseen. Eso hace que la luz del túbulo contorneado proximal sea irregular. Ya sea en un corte o en otro, lo tenemos de esa forma. La luz de la estructura es irregular debido a la presencia de las numerosas microvellosidades. Aparte de eso, si observamos bien esas células cúbicas,
No se detallan los límites intercelulares debido a esa unión íntima entre ellos. Hay un volumen citoplasmático relativamente mayor que hace que los núcleos de las células se vean separados. Se ve un cierto margen de distancia entre un núcleo y otro de las células cúbicas. Eso también les permitiría identificar rápidamente a un túbulo contorneado proximal. Fíjense en este corte longitudinal cómo están separados esos núcleos, y eso da una falsa apariencia de que existieran pocos núcleos celulares, pero en realidad es que están muy separados entre sí por el volumen celular. Eso es algo muy clásico de ver en estas estructuras. Principal Y por supuesto, los túbulos contorneados proximales, por ser más largos, proximal. se encuentran en mayor proporción que los túbulos contorneados distales, ¿ok? ¿Hay alguna duda con respecto a esta estructura? Es el distal, El proximal. Proximal, estoy hablando de los túbulos proximales. ¿Quedó alguna duda para reconocerlos? Seguro que no. Hablen ahora, o callen para siempre. ¿Tienen alguna duda? Yo puedo repetir nuevamente esta estructura, ¿ok? Son más abundantes los proximales que los distales. Cuando vayan a estudiar a los túbulos contorneados, bien sean proximales o distales, ubíquense en corteza y por supuesto busquen un corpúsculo renal de referencia. Vamos a observar ahora a la contraparte de los túbulos contorneados proximales, y son los túbulos contorneados distales. Eso que está señalado en sus pantallas sí corresponde a un túbulo contorneado distal. ¿Cómo sé yo que es un túbulo contorneado distal? Está señalado. Primero, esa estructura, igual que la anterior, está tapizada por un epitelio cúbico simple. Eso no me permite establecer muchas diferencias. Pero, si vemos bien la estructura, primero la luz es más amplia, más regular, cosa que no estábamos viendo a nivel de los túbulos contorneados proximales. Si miran la flecha del monitor y ven un poco más abajo, como si imagináramos las 4 en las agujas del reloj, hay un túbulo contorneado proximal. Pueden notar la diferencia directamente. Primero, la luz de ambas estructuras. Segundo, hablando del túbulo contorneado distal, ven que los núcleos están más cercanos. No, algo que también les permite caracterizar rápidamente el túbulo contorneado distal. Del proximal, que está justo abajo, al lado de este. Lo que están viendo allí son ambas estructuras. Fíjense en cuanto a los núcleos. Y repito, cómo los núcleos de las células cúbicas que están en el túbulo contorneado distal están más cercanos, como más unidos entre sí. Sin embargo, sigue siendo un núcleo para cada célula. Eso es porque allí el volumen celular es menor. Y por supuesto, las células cúbicas que tapizan el túbulo contorneado distal carecen o poseen pocas microvellosidades. Eso es lo que hace, desde el punto de vista histológico o práctico, que veamos una luz amplia y de manera regular. ¿Okay? Esas son las diferencias principales para distinguir al túbulo contorneado distal, que estamos viendo señalado en sus pantallas, de un túbulo contorneado proximal. Este es del que yo les estaba hablando. Este es un corte de un túbulo contorneado proximal, y este que están viendo acá corresponde a un túbulo contorneado distal. ¿Notan ya las grandes diferencias? Sí. Espero que no se confundan, por favor, cuando lo estén estudiando, cuando estemos estudiando esto. Recuerden que los túbulos contorneados distales los veremos en poca proporción con respecto a los túbulos contorneados proximales. Si me ubico en esta área del campo microscópico, vemos nuevamente abundantes túbulos contorneados proximales, es decir,
varios cortes transversos o longitudinales que corresponden a los túbulos contorneados proximales. Y volviendo al sitio donde nos encontrábamos, veo un túbulo contorneado distal. Deben tener mucho ojo para estudiar ambas estructuras en la corteza renal. Ya que estamos a este nivel, voy a delimitarles un corpúsculo renal. Este corpúsculo está un poco dañado, no se aprecia tan bien como lo vimos en la lámina anterior. Este es un corpúsculo renal que no está bien delimitado. Por si se preguntan cómo es, está allí presente un gran número de células que no se ve alguna forma o detalle peculiar. Y aquí también, todo esto que estamos viendo acá corresponde a un corpúsculo renal. Mi recomendación, como tienen 3 láminas para estudiar riñón, estudien bien las 3 láminas, porque lo que no vean con gran detalle en una, lo van a observar en otra, para que no se confundan, para que no se enreden. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Si yo preguntara a estos aumentos que me identificaran el órgano, ¿cuál sería la respuesta? Riñón. Riñón. Pero si pregunto, identifiquen la porción del órgano enfocado. Corteza. Corteza Del riñón. Corteza renal. Acuérdense que este no es el único órgano que posee una corteza. Ahora, volviendo a esta lámina, quiero ubicarlos en la estructura que les mencioné, que se conoce como mácula densa. Recuerden por teoría que los túbulos contorneados distales, cuando ascienden a corteza y pasan cerca de un corpúsculo renal, sus células se modifican, cambian de altura, se organizan a nivel de infraestructura y se modifican. Esas células que están en contacto más cercano con un corpúsculo renal forman parte de esa estructura que les mencioné, que se conoce como mácula densa. La mácula densa está señalada justo en donde está la flecha. Lo que vamos a observar es que todo es un cúmulo de núcleos. Mácula densa. La mácula densa es por un cúmulo. Ya voy a explicarlo por acá. Voy a repetir. Un túbulo contorneado distal, cuando pasa cerca de un corpúsculo renal, algunas de sus células se modifican para formar esa estructura que se conoce como mácula densa. Deben repasar la teoría antes de venir a la práctica. La mácula densa está compuesta por las células del túbulo contorneado distal más varias células que pertenecen al aparato juxtaglomerular. La estructura está implícita allí. Varias regiones de los riñones las van a observar con detalle, en otras no. Pero se las menciono porque deben saber que aquí está presente en una función importante en la clase. Entonces, si yo estuviese hablando de la estructura en una evaluación, tendría que, por supuesto, preguntarles que me identificaran la estructura que está enfocada, para que se ubiquen conmigo cuando quisiera que me respondieran algo en particular. Estamos hablando de la estructura que es el corpúsculo renal, que es lo que estamos viendo en pantalla. Ahí sí puedo señalar específicamente que me identifiquen, por ejemplo, la mácula densa que está allí señalada. Estructura profunda. Cuando hablo de estructura, si estuviéramos observando el indicador en otro punto del corpúsculo renal, por supuesto tendrían que identificarme qué es lo que está señalado. Por ejemplo, si ya ustedes me identificaron que eso es el corpúsculo renal, pero el indicador está posado a este nivel, ¿qué es lo que estaría indicando? Espacio urinal. El espacio Urinal. urinal.
Pero si el indicador estuviera a este nivel, Corpúsculo. ¿qué es lo que estaría señalando? Corpúsculo renal. El corpúsculo. Ahí pueden ser dos cosas. Por ahí tienen respuestas que son correctas. Si yo estuviera a preguntar de primerito, me dicen o me la pregunta del parcial o del sustitutivo. Si estuviera preguntando la estructura, yo puedo dejar el indicador allí para señalar al corpúsculo renal, o puedo dejar el indicador aquí adentro. Si pido que me señalen, que me identifique, perdón, al corpúsculo renal. Pero si ya yo pregunté para que me identificaran al corpúsculo renal, y el indicador está aquí, o sea, si la pregunta fuera la B, como para orientar, ¿qué es lo que está indicando? Está señalada. La cápsula es cuál? Porque antes de sacar una principal, Voy a aclarar. No existe cápsula parietal ni existe cápsula visceral. Porque la cápsula glomerular es una sola, como la cápsula de Bowman, es una sola. Que se divide en dos, por la forma en que se organiza es otra cosa. Pero sigue siendo la misma cápsula glomerular. Tengan mucho cuidado cuando estén escribiendo o cuando estén leyendo. Sobre todo porque me he dado cuenta que a veces no leen completamente la literatura. La cápsula es una sola dividida en dos. Una parte parietal y otra visceral. Si yo ya pregunté para que me identifiquen el corpúsculo renal, ahí lo que está señalado es la hoja parietal de la cápsula glomerular. Hoja parietal. La hoja parietal. Moraleja, lean bien. Lean bien. No la voy a señalar. Sí. ¿Dudas? Profe, ¿cómo es que dijo? Calculación. Hoja parietal. Vamos a repasar eso. ¿Alguna otra duda? Voy a volver a preguntar. Identifiquen el órgano enfocado. Órgano. Órgano. Riñón. Okay. Yo pregunto, identifiquen el órgano y la zona o porción enfocada. Riñón, corteza renal. Riñón, corteza renal. Pero si pregunto, identifiquen la estructura Enfocada. enfocada, la estructura. Corpúsculo renal. Ahí sí me estoy refiriendo al corpúsculo renal, ¿verdad? Ahora, si yo preguntara, identifiquen el indicador. Esa es hoja parietal de la cápsula. La hoja parietal de la cápsula glomerular o cápsula de Bow. ¿Okay? Pero si Cápsula hubiese glomerular. preguntado solamente en cuanto a cualquier pregunta, identifiquen el órgano, ¿verdad? Hablamos del riñón. Y yo hubiese preguntado ¿qué característica histológica le permitió identificar? ¿Cómo se? O sea, eso quiere decir, si la primera pregunta es riñón, la segunda pregunta es ¿cómo saben ustedes que eso es riñón? Lo se reconoce histológicamente por la presencia de Corpúsculo renal. corpúsculo renal, que están en dos. En la corteza renal. La corteza renal. ¿Ves que puedo sacar varias preguntas de la misma cosa? Por eso que deben estudiar bien, deben leer bien. La otra también no las podría señalar, ¿verdad? La que está formada por el túbulo. ¿Dudas hasta acá? Si les quedó claro, vamos a continuar. Vamos a abandonar la corteza renal y vamos a ir a la médula renal.
Y en la médula renal lo que nos interesa estudiar son dos estructuras. Una que sí forma parte de la nefrona y otra que no. Y de eso les estamos hablando de los túbulos colectores, que no forman parte de la nefrona, y del segmento delgado del asa de Henle, o lo que también conocen en literatura como túbulos delgados. Vamos a ver primeramente a los túbulos colectores, que son fáciles de detallar. Los túbulos colectores, bien sean en corte longitudinal o corte transversal, voy a señalarles allí la luz de un túbulo colector. En cualquiera de sus formas o cortes histológicos, vamos a encontrar que esa estructura está tapizada también por un epitelio cúbico simple. Pero a diferencia de los túbulos proximales y distales, primeramente estas células cúbicas carecen de microvellosidades. Son de citoplasma acidófilo, pálido. Su tinción es netamente pálida. Y el detalle más resaltante es que puedo observar los límites intercelulares a este nivel. A diferencia de los túbulos proximales y distales, yo no podía distinguir dónde culminaba una célula y empezaba la reunión citoplasmática de la otra. Aquí sí se detallan muy bien los límites intercelulares. Esto tiene que ver con la forma en que se contactan entre sí. Sus núcleos, por supuesto, son esféricos. La posición puede ser intermedia o basal. Cuando vamos a estudiar túbulos colectores, pues recuerden que si debemos ubicarnos en médula, no vamos a encontrar alrededor a los corpúsculos renales. No quiere decir que no veamos a los túbulos colectores en la corteza. Sí están, porque recuerden que los túbulos colectores deben recoger el material del ultrafiltrado y bajar para convertirlo en orina. Pero mi recomendación personal es que los ubiquen mejor en la médula, ya que se ven mejor, se ven un poco más aislados y no se confunden con las demás estructuras. ¿Okay? Además de los túbulos colectores, vamos a observar también otra estructura que se conoce como túbulos delgados, también los llaman segmento delgado del asa de Henle. También son mucho más visibles a nivel de la médula renal. ¿Alguien recuerda cómo se caracteriza un túbulo delgado? El epitelio es plano, ¿no? Exactamente, el epitelio es plano, sí. Vamos a observar en las pantallas. El indicador está justo en la luz de un segmento delgado de la asa de Henle o de un túbulo delgado. El epitelio está constituido por células planas, es decir, vamos a ver un epitelio plano simple. Para que no se confunda con los vasos sanguíneos, posiblemente van a encontrar, fíjense la notable ausencia de eritrocitos en la luz de ese segmento delgado. Y otra característica es que sus núcleos, fíjense a uno o todos los núcleos celulares, protruyen a la luz del túbulo. Cosa que no vamos a ver en los capilares sanguíneos. El endotelio capilar es uniforme. Entonces, para distinguir el segmento delgado de la asa de Henle, vamos a ver que sus células planas poseen unos núcleos que protruyen a la luz, bien sea porque son esféricos u ovoides. Son las más características. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? Fíjense, aquí estamos viendo otra porción
que corresponde a un túbulo delgado, a un segmento delgado del asa de Henle. Con las mismas características. Epitelio plano simple con núcleos que protruyen a la luz del túbulo. Es práctico y fácil de reconocer. Se pueden orientar rápidamente a diferencia de las demás estructuras. Se ve muy bien en la médula renal. No se les olvide. ¿Dudas o preguntas hasta acá? En algunos de sus cortes histológicos que van a observar, es posible que encuentren una cresta renal o una papila renal como la que están viendo en sus pantallas. Ven esta estructura amplia que les puede recordar más o menos a un pezón de glándula mamaria, pero en realidad esto que estamos viendo corresponde a una papila renal, ya que aquí a este nivel todos los túbulos colectores confluyen para verter la orina en este espacio que corresponde a una porción de la pelvis renal. A este nivel no se extraña en encontrar esa estructura tapizada por células cilíndricas o por un epitelio polimorfo. Recuerdo que yo les mencioné eso en la clase. Y no en todas las láminas de riñón la van a encontrar, ojo con eso. Vamos a ver ahora al uréter. Vamos a tener un corte histológico de uréter. Y una de las cosas que nos permite caracterizar al uréter como órgano tubular es que la mucosa presenta numerosos pliegues o proyecciones que van hacia la luz del órgano, haciendo que esa luz se vea completamente irregular, una forma más o menos estrellada. Como órgano tubular vamos a describir sus túnicas, las túnicas que están presentes aquí, empezando por la mucosa. La mucosa posee su lámina epitelial, que es toda esta de aquí, desde la base hasta la luz, que es todo esto, y está tapizada por un epitelio ¿de qué tipo? Poliédrico. Polimorfo. Con las características que ustedes ya conocen del epitelio polimorfo. Ese epitelio descansa sobre una lámina propia que va desde aquí hasta aquí, constituida por un tejido conectivo general laxo, y también existen abundantes fibras colágenas entrecruzadas. Observarán numerosos vasos sanguíneos a este nivel, y es normal para la irrigación de esa lámina epitelial y por supuesto para tratar de irrigar las otras estructuras o capas. Seguidamente tenemos una túnica muscular que va desde aquí hasta aquí. Todo esto que estamos viendo acá corresponde a la túnica muscular con sus dos capas, circular y longitudinales, que ellas están presentes allí. Y más externamente, en este corte, lo que vamos a observar desde aquí hasta aquí corresponde a una adventicia. Por su relación con los riñones, los uréteres poseen una gran proporción de adventicia. ¿Tienen alguna duda con uréteres? Por último, vamos a ver la proyección de vejiga urinaria, y de esta tengan claro que lo que vamos a ver es un detalle, solo una parte de este órgano, es decir, en sus láminas no van a ver la vejiga completa, solo una parte de ella. Recuerden que es un órgano tubular, y como tal vamos a describirlo. Desde la luz hasta la parte más externa vamos a conocer sus túnicas. Primeramente veremos la mucosa de este órgano.
Y en este caso la vamos a ver de manera normal, ya que no está plegada la mucosa. Cuando la mucosa se pliega, porque la vejiga está cargada de orina, las células no van a poseer su morfología característica, sino que las veremos planas. Pero en este caso, por la forma en que se preparó, veremos nuevamente a este epitelio. ¿Cómo es que se llama? Polimorfo. El epitelio polimorfo, exactamente. Eso es lo que constituye a la mucosa de este órgano. Por supuesto, esa lámina epitelial descansa sobre una lámina propia submucosa. Vamos a ver a menor aumento, que va desde aquí hasta aquí aproximadamente. Todo esto corresponde a la lámina propia submucosa de este órgano. No es raro encontrarse a nivel de la lámina propia submucosa algunas estructuras acidófilas como esta que están viendo aquí. Esto, por si no lo recuerdan, aprovechen y repasen, corresponde a musculatura lisa, ya que este órgano carece de una muscular de la mucosa y prácticamente la mayoría de las especies no existe como tal. Lo que vamos a ver son unos fascículos o haces de musculatura lisa, grandes o pequeños, pero corresponden al mismo tejido muscular liso. También se pueden encontrar con vénulas, arteriolas, capilares o arterias de pequeño calibre. Tengan mucho ojo cuando la estén estudiando. Seguidamente de la lámina propia submucosa vamos a ver la túnica muscular, que es bastante gruesa. Voy a reducir el aumento para que puedan ver desde dónde parte la muscular, desde aquí, atravesando todo esto hasta aquí. Esa túnica muscular es gruesa debido a que este es un órgano de almacén y también de vaciado de la orina. Por eso necesita una buena constitución muscular, y allí están presentes las capas circular, oblicuo y longitudinal que mencionamos en clase, con las características propias del músculo liso. Y entre esos fascículos de musculatura pueden ver también tejido conectivo, que ayuda al sostén de la túnica muscular, y algunos vasos sanguíneos, o incluso van a encontrar fibras nerviosas. Por último, vamos a ver más externamente Adventicia. qué túnica estaremos viendo acá. La adventicia. Una adventicia, exactamente, desde aquí hasta aquí, formada por tejido conectivo general laxo con abundantes vasos sanguíneos. ¿Dudas? Preguntas acá.